Titanic. Los dueños del Titanic eran, entre otros, los Rothschild y los Rockefeller, propietarios de la White Star Line. Querían implementar la Reserva Federal, pero gente poderosa se les opuso, gente a la que podían atraer al barco y hundirlo, quitarlos del camino. Así, algunos años antes de que el primer barco de la línea, el Olympic, chocara con otro barco, un acorazado de la Royal Navy, el Olympic fue dañado, y gravemente. Su quilla estaba doblada. Exagerando, ya no era como una flecha, era como un plátano. Navegaba con una fea escora a babor. No estaba asegurada. Así que la White Star Line tuvo que pagar tanto dinero a la Royal Navy porque fue culpa del Olympic durante el choque, justo a las afueras de Southampton. Esto casi dejó a la White Star Line en bancarrota, ya que también estaban pasando por una mala huelga de carbón que estaba afectando gravemente a los negocios. El capitán del Olympic en el momento del accidente y el causante del mismo no era otro que el viejo capitán Smith. Así que tenían una White Star Line en bancarrota y un transatlántico caro estrellado que costaría más reparar que construir, y otros dos en los muelles siendo construidos, el Titanic y el Britannic. Así que ejecutaron un plan maestro: reemplazar todo en el Titanic y colocarlo en el Olympic, que todavía era muy nuevo en ese momento, como 1 año y pico de servicio. Todo lo que tenían que hacer era reemplazar los nombres, algunos detalles de la superestructura, botes salvavidas y cosas internas con nombres, como la cubertería. El Olympic se convirtió en el Titanic y viceversa. Hicieron una historia para los medios, mucha propaganda sobre el barco. Inundible era. Esto para decirle a todo el mundo lo que realmente era: hundible. Ya conoces a esos psicópatas, siempre te dicen lo que van a hacer por razones kármicas. Así que, como ese era el evento del año, todos los ricos y poderosos querían estar en la fiesta, el viaje inaugural del Titanic. Por supuesto, gente como el infame J.P. Morgan, copropietario de la White Star Line, se bajó del barco minutos antes de que zarpara. El tonto del juego del Monopoly, J.P. Morgan, no solo estaba en esto, era uno de los cerebros. Los supervivientes del Titanic dicen que tenía una inexplicable y fea escora a babor mientras navegaba. Observa cómo el Titanic se hundió muy estable hasta los últimos minutos, cuando se partió en dos. No volcó. El Britannic, su barco gemelo, sufrió daños similares en el mismo costado que el Titanic y volcó minutos después de chocar contra las minas durante la Primera Guerra Mundial. Y todos los modelos computarizados y a gran escala de hundimiento en piscinas escenificadas indican que un barco como el Titanic y sus hermanas siempre volcaron cuando tomaron agua de un corte o agujero en su lado de proa de estribor. Cuando el barco llegaba a un lugar determinado en las cartas de navegación, tenía que efectuar un roce contra el primer trozo de hielo que encontraba.
Ahí esperaba otro barco, el Californian, otro barco propiedad de J.P. Morgan y sus secuaces. Durante aquella fea huelga del carbón, era difícil conseguir suficiente para que un barco pudiera hacer una travesía Southampton-Nueva York o en cualquier lugar. Pero esta gran línea, el Californian, estaba sentada ahí con sus motores encendidos, quemando carbón, y no tenía nada a bordo excepto una carga de mantas y suéteres. ¿No te parece extraño? Iban a rescatar a algunos de los sobrevivientes del Titanic, no a todos. El iceberg no hundió el Titanic. Era grande y fuerte. Aunque el metal era frío y quebradizo, no fue suficiente. Rozó el lado del iceberg, trozos de hielo cayeron sobre las cubiertas, muchos jugaron con ellos, dicen los relatos. Pero inmediatamente después de este hecho premeditado, el capitán Smith ordenó abrir las válvulas de la quilla de lastre. Estas válvulas están diseñadas para dejar entrar agua en el barco para hacerlo más pesado cuando hay mala mar, por ejemplo. Las bombas sacarían el agua, si fuera necesario, para aligerar el barco, también según fuera necesario. Por eso el barco se hundió tan uniformemente y no zozobró hasta bien entrado el hundimiento, porque se inundaba desde el centro de la quilla. Inundación perfectamente uniforme. El iceberg es inocente. Entonces, varias cosas no salieron según lo planeado. Nunca nada sale todo bien. Pero al final consiguieron lo que querían. Más de 1,500 personas murieron innecesariamente esa noche. A otros importantes invitados de primera clase, como el matrimonio Strauss, que se oponía a la Reserva Federal, les dispararon en sus camarotes con un revólver del calibre 38 punto, para asegurarse de que no sobrevivieran al incidente y no subieran a un bote salvavidas. En 1985, Robert Ballard emprendió una búsqueda bien fundamentada del Titanic que condujo a su descubrimiento. Y eso en sí mismo no fue lo que les dijeron que era. No estaba allí para buscar el Titanic. Fue fundado por la Marina de los Estados Unidos para buscar los restos de 2 submarinos, el Thresher y el Scorpion, perdidos en esa misma zona general del Atlántico Norte. Y se le dijo que primero tenía que encontrar los submarinos, y si le quedaba tiempo, podría usarlo para buscar el Titanic. También era una tapadera, porque los soviéticos también estaban buscando esos submarinos. La Marina de los Estados Unidos necesitaba una historia de tapadera para llegar a ellos primero. ¿Se acuerdan del submarino que se hundió de nombre USS Thresher? Pues no se hundió. Se las quitó la Federación. Y el USS Scorpion, pues tampoco se hundió. No exactamente. Ese chocó en las cavernas debajo de California rumbo a su base en el Área 51. Robert Ballard, el que supuestamente encontró el Titanic, la US Navy le pagó e hizo un trato con él que se supone que él saldría a buscar al USS Thresher y lo encontraría y le tomaría fotos a basura y chatarra en el fondo del mar, y diría que eso es lo que queda del Thresher.
A cambio de eso, la US Navy le daría exclusividad de haber encontrado al Titanic que previamente los militares habían encontrado décadas antes, y ya habían investigado todo lo que tuviera que ver con ese hundimiento y habían removido el material radioactivo que había en sus interiores. ¿Material radioactivo de dónde? El Titanic llevaba material radioactivo desde Novaya Zemlya, Rusia, a Nueva York, pero se perdió en el accidente, como se le dice al público en la novela Saquen al Titanic. Así que el Titanic fue hundido como otro 911 para salirse con la suya, para reclamar el seguro del Titanic, dinero de nuevo, y para implementar la Reserva Federal, porque ya no tenía gente que se le opusiera con el voto. Y con el Titanic, los Estados Unidos murieron al perder su libertad. 1755-1913. Descanse en paz. Más tarde, el productor y director de cine James Cameron bajó en sumergibles avanzados y tomó miles de fotografías de los restos del naufragio. Cameron quería encontrar la pieza más importante para fotografiar: el nombre del barco en el casco hundido Titanic Liverpool. No lo encontró. Lo que encontró fueron unas letras de cola delatoras que estaban cubiertas con un plaque. Decía Tit Impic. Oh, Dios mío. Estoy asombrado. Es una historia increíble. Muchas gracias por la aclaración. Todo tiene mucho sentido, por terrible que haya sido, es. Siento haberte hecho escribir tanto. De nada. ¿Era esto de dominio público? ¿O lo es? No con este nivel de detalle. Hay mucha gente que empieza a ser consciente de esto, y hay videos en YouTube que desmienten lo que acabo de decir. Esta no es mi teoría, simplemente es lo que creo que pasó, con la mejor información que tenemos aquí. Y estamos tan bien informados como se puede estar. Es nuestro trabajo estarlo. Un trozo de hielo hundiendo ese barco de 85,000 toneladas. No lo creo.